el día de victoria. La palabra es el mapa de mi vida, brújula de mi destino, luz que alumbra mi camino, la llave que abre las puertas de salvación, sanidad, prosperidad y de fe para mi familia. Declaramos y creemos que seremos empoderados por la palabra de Dios. Para poder experimentar las promesas de Dios en nuestras vidas, es necesario que nuestra mente pase por un proceso donde sea desintoxicada del pasado, del ayer, de los problemas, y podamos entonces vivir todas las cosas que Dios nos ha prometido. No basta solo con saber sus promesas, no basta solo con creer. Nuestra mente tiene que quitarse del medio, si lo decimos de esa forma, para que podamos experimentar todo eso que Dios tiene para nosotros. Dios tuvo que hacer esto con Moisés para que él pudiera convertirse en el libertador de Israel. Y hoy vamos a comenzar a ver parte de ese proceso por el cual Dios llevó a Moisés para poderlo liberar del lugar en el que se encontraba y pudiera experimentar las promesas de Dios y convertirse en el libertador que él necesitaba para que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Qué bueno que estás con nosotros en el canal de YouTube en el día de hoy. No sabes cuánto me alegra. Te pido por favor que te suscribas a nuestro canal, que le des like al video, que le des share, los compartas con otros. Por supuesto que comentes y que cuando te suscribas al canal enciendas las notificaciones, ahí la campanita, para que puedas saber cada vez que pongamos un nuevo video. Muchas gracias por estar compartiendo con nosotros en el canal de YouTube. Para mí es una gran bendición poder llevarte este mensaje. Pero yo prefiero el estrés de la fe, de creer que algo bueno va a pasar, que el estrés de la esclavitud. Lamentablemente, la gente prefiere el estrés de la esclavitud porque prefieren certidumbre a la incertidumbre. Y el que vive por fe tiene que aprender a manejar la incertidumbre. Tu grado de fe está basado en el nivel de incertidumbre que tú puedes manejar en tu vida. Si tú no puedes manejar incertidumbre, no puedes tener fe. Y por eso todo lo que estamos viendo en el pueblo de Israel es esa transición para hacer el cambio en la mente del pueblo de Dios. Lamentablemente no lo pudieron lograr todos. 2 lograron hacerlo, pero con 2 es suficiente para que Dios entre a una nueva generación. Esos 2 lograron hacerlo. Ahora yo quiero que vayamos hoy, toda esta introducción que te he dado, es porque yo quiero que hablemos hoy un poquito de Moisés. Hablemos un poquito de Moisés, porque en Moisés vemos la transición, una transición espiritual que yo creo que todos nosotros podemos o tenemos que tener para poder comenzar nuestro camino de liberación. Recuerde que Moisés estaba libre en el desierto, pero lo peor que puede pasar es uno ser esclavo siendo libre. Moisés estaba libre de Egipto, Moisés estaba en el desierto, Moisés no era un esclavo, pero estaba preso. Estaba preso en su interior porque sabía que le había fallado a Dios. Estaba preso en su interior porque no estaba cumpliendo el propósito de Dios para su vida. Y si tan duro es aquellos judíos que estaban en Egipto, duro, oprimido, que tenían que trabajar 24 horas al día para comer un poquito de pan, peor también o difícil es estar libre pero preso en tu interior, sabiendo que no estás cumpliendo con el llamado de Dios para tu vida, sabiendo que no estás haciendo todo lo que deberías hacer, sabiendo que no estás cumpliendo con todo tu potencial, sabiendo que no estás alcanzando tu máximo. Y vamos a ser honestos, la mayoría de los que estamos aquí, yo puedo decir que en muchas ocasiones en ese nivel en el que nos hemos encontrado, no somos esclavos, pero en nuestro interior, por la razón que sea, estamos en un desierto pensando: yo no debería estar dando vuelta aquí, yo no debería estar pasando por esto, yo no debería estar pasando por estas situaciones, yo no debería estar pasando por estas dificultades. Y para Dios sacar a Moisés del desierto y posicionarlo en el propósito de Dios, tiene que darle varias experiencias. Y vaya conmigo al libro de Éxodo capítulo 4. Es el primer capítulo que vamos a ver, Éxodo capítulo 4. Y a lo último, luego de darte todos estos versos, yo lo que quiero es que tú te acuerdes de 3 palabras. 3 palabras. Y si yo
¿verdad?, pudiera darte un resumen de todo lo que ya he dicho y lo que te voy a hablar ahora, son 3 palabras que yo quiero que tú recuerdes. Lo primero sí que quiero que recuerdes, la primera parte: Dios te quiere emancipar, sacarte, libertarte. Y por eso hay ciertas cosas que a veces tú no vas a entender, pero que tienes que hacer, pero es Dios llevándote por el proceso necesario para que puedas convertirte en una persona ya libre de la esclavitud y en una relación con Dios a otra dimensión. El poner la sangre en el dintel de la puerta y que el ángel de la muerte no entre en tu casa debe ser una señal para ti. El comer la mesa con tus familiares, el ver cómo Dios te prospera, el ver cómo los egipcios le daban al pueblo de Israel, todo esto era proceso, era Dios poquito a poco, dándole al pueblo, para que llegaran a esa libertad. Ahora veámoslo por un momento en la vida de Moisés, el proceso que debe ocurrir en todos nosotros. Lo primero, Éxodo capítulo 4. Mira lo que dice Éxodo capítulo 4. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu qué? En tu mano. Y él respondió: una vara. Y él le dijo: échala en tu tierra. Y él le echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él le extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Analicemos realmente, ¿verdad? Moisés en cierta forma está pidiéndole a Dios pruebas para el pueblo de Israel, pero la verdad es que el que necesitaba pruebas, ¿quién era? Era él, era el que estaba poniendo las excusas. Entonces lo que quería era ir con seguridad. Y lo primero que Dios hace para sacarlo de Egipto, la primera palabra que yo quiero que tú marques en tu vida hoy, lo primero que Dios hace para sacarlo de Egipto es darle un milagro. Darle un milagro. Hago esta aclaración. ¿Por qué es tan importante esto que estoy hablando? Porque hoy el énfasis de mucha gente es el milagro o los milagros, sin darse cuenta que el milagro es la primera experiencia, la primera pruebita, es el aperitivo de lo que Dios necesita hacer contigo para emanciparte de tu esclavitud. Oiga conmigo, por favor. No estoy diciendo que no crea en milagros, todo lo contrario. Lo que quiero que entiendas es que eso es la primera etapa, es la primera parte. Si fueran los milagros los que transforman totalmente tu vida, el pueblo de Israel hubiera entrado en la tierra prometida. Pero le pregunto yo, si alguien vio milagros, ¿quiénes fueron? El pueblo de Israel, y no pudieron entrar. Si alguien vio milagros, si alguien vio señales, si alguien vio prodigios delante de ellos, no por un día, no por 2 días, no por 3 días, lo primero fueron 40 días. Bueno, antes de los 40 días en realidad fueron antes con todas las plagas, que ellos veían todo lo que pasaba en Egipto y en su casa no pasaba nada. De ahí los 40 días en el desierto, de ahí por 40 años, eso fueron milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, tras milagro, tras milagro. Y el problema era que cada vez que Dios le daba un milagro, ellos querían otro y se quejaban. Dios le daba pan, le daba maná, ahora queremos carne. Y Dios le dice, me gusta esa frase porque Dios le dice, le voy a dar carne hasta que se le salga por las narices. ¿Sí lo dice la Biblia? ¿Ustedes quieren carne? Pues van a comer carne hasta que se les salgan por las narices. Porque Dios lo que está diciendo es cuánto más voy a hacer para probarte quién yo soy, lo que estoy haciendo contigo. Pero fíjate que lo primero que despierta la mente de un hombre es un milagro. Un milagro comienza a inspirar tu vida, comienza a abrirte a las posibilidades de cosas grandes. Un milagro, cuando tú comienzas a ver esas señales, esas cosas que son distintivas, que tú comienzas a ver, oye, que esto no hubiera pasado si Dios no hubiera intervenido.
comienza un proceso. Por eso es que es necesario que tú le creas a Dios por milagros. Es necesario que para que tú puedas moverte a una nueva dimensión, tengas fe para creer en los milagros del Señor, para que puedas ver cómo Dios transforma lo seco en algo que tiene vida, cómo Dios puede transformar algo pequeño en algo grande y darte la victoria. Es interesante porque esa vara de Moisés solo se cambió en serpiente 2 veces. 2 veces, nada más. 2 veces. El problema de la gente es que quiere cambiar la vara 100 veces. El problema de la gente que quieren cambiar la vara 200 veces. Pero los milagros más grandes no ocurrieron cuando la vara se cambiaba en serpiente. Era cuando Moisés tenía la vara haciendo un palo y la levantaba y el mar se abría. Y ahora lo inusual había provocado lo usual. Ya en el corazón de Moisés era algo inusual y no hacía falta ver la vara cambiar para saber que Dios iba a hacer el milagro. ¿Expliqué? Así que si usted se fija, oiga bien una vez más, Dios coge algo sencillo, lo cambia 2 veces. La primera vez lo cambia a una serpiente, lo toma y se vuelve vara. Luego con Faraón vuelve y lo tira y se convierte en serpiente, y Moisés vuelve y la coge y se convierte en vara. Y de ahí en adelante siguió siendo ¿qué? Vara. Pero con esa vara Moisés abrió el mar. Con esa vara salía agua de la peña. Con esa vara codornices llegaban. Con esa vara Moisés tenía autoridad. Con esa vara todo cambió, pero siempre siguió siendo ¿qué? Vara por mucho tiempo. Fue más vara que serpiente, pero fue más poderosa cuando era simplemente vara que cuando era serpiente. ¿Por qué? Porque lo que pasó primero en la vida de Moisés fue que el milagro de aquel cambio se le metió en el interior. Y ahora él sabía que aunque él no viera la vara cambiar, aquella vara tenía ¿qué? Poder. ¿Me sigue todo el mundo? El problema de la gente es que siempre quieren seguir viendo la vara cambiar, porque están dependiendo del milagro para ellos poder tener fe. Pero el problema es que si tú eres el que estás dependiendo de eso, tú estás todavía atado por Egipto, estás todavía atado en el desierto. Así que sí, definitivamente Dios va a comenzar a hacer milagros en tu vida para comenzar la transformación. Pero después de ahí tiene que haber una segunda etapa. Y la segunda etapa viene ahí mismito en el libro de Éxodo capítulo 4. Mira lo que dice en el verso vamos un poquito más adelante. Dios le da otro milagro cuando él mete su mano y sale leprosa, porque Moisés sigue, ¿me entiende? Porque ese es el problema de la gente que depende de los milagros, hermano. Uno no es suficiente. Oye, cambiaste la vara en serpiente, ahora no, pero ¿qué otra señal? Mete la mano, sácala, la saca leprosa, métela otra vez, la saca, porque necesita ¿qué? Más. Necesita ver más lo natural en lo sobrenatural, sin darse cuenta que ya debe meterse en tu interior. De ahí Dios tiene que llevarlo a una segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa? Mira lo que dice en el verso 9. Y si aún no creyeren a estas 2 señales y no oyeren tu voz, tomarás de las aguas tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Dios le está dando todavía otra. Está diciendo, mira, todo esto es lo que va a pasar. Pero mira lo que dice en el verso 11. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo: ay, Señor, envía, te ruego por medio de que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Pero si se fija,
¿Qué está haciendo Dios? Dios está creando todavía ¿qué? La fe. Dios está creando todavía la fe. Dios está diciéndole, ¿sabes qué? Estás ahí, estás en ese proceso, estás en el proceso, estás ahí poco a poco. Si se fija, Dios tiene que trabajar con él en este nivel. Ahora, si nosotros miramos, cuando Dios comienza y llama a Moisés, la segunda cosa que podemos ver, oiga bien, número 2, no tan solo Dios le está dando a Moisés milagros, Dios le está dando a Moisés dos cosas más: revelación y ayuda para completar su tarea. Revelación y ayuda para completar su tarea. Con todo y el milagro, Moisés ve su necesidad de ayuda. Con todo y los milagros, Moisés ve, y yo sé que mucha gente podrá decir que realmente Moisés no tenía fe por hacer esto, pero la verdad es que a través de toda la Biblia, cada vez que Dios iba a hacer algo grande con gente, Dios cogía un grupo, Dios cogía a dos, Dios conectaba, Dios siempre llamaba, Dios siempre unía, siempre Dios conectaba gente, siempre Dios ponía gente en el lugar correcto. Josué, cuando fue a entrar a la tierra prometida, cuando Josué fue a entrar, verdad, y mandó a buscar los espías, allí había una Rahab que fue una gran solución. Dios comienza a conectar personas. Cuando usted observa, Dios está diciéndole a Moisés: Moisés, yo sé cuáles son tus defectos, yo sé cuáles son tus debilidades, y yo tengo gente al lado tuyo que van a complementar lo que tú tienes que hacer. Ahora, tiene que haber esa relación, tiene que haber esa conexión, tiene que haber ese contacto. Así que lo segundo que Dios hace con Moisés es que no lo envía solo. No lo envía solo. No lo envía solo. Por supuesto, todo este proceso comienza, oiga bien, para hablar en unos minutos, cuando Moisés, yo lo que he estado es brincando un poquito los versos, cuando Moisés ve la zarza ardiendo y Dios comienza a hablar con él y comienza a traer revelación a su vida. Lo cual me lleva al segundo punto. No tan solo tú puedes depender de los milagros, Dios va a darte gente para que tú puedas conectarte con ellos. Pero número 2, necesitas revelación. Dios le dice: yo te voy a decir lo que vas a hablar. Yo me voy a revelar. Dios necesita darte revelación. Y tú necesitas depender de la revelación para poder hacer lo que tienes que hacer. Dios comienza poco a poco a revelársele. Pero la primera revelación que le da Dios a Moisés es: tú vas a ir en el nombre del yo soy, el que soy. Pero eso no fue suficiente. Todavía la mente de Moisés no estaba lista para eso. Por lo tanto, Dios le da un milagro, Dios le da otro, Dios comienza a despertar el instinto, Dios comienza ahora, verdad, a provocar en él pensamientos nuevos. Le dice: te voy a complementar, te voy a asistir y quiero que vayas confiado. Número 2, de que tú vas a hablar por revelación. ¿Qué es revelación? Así que lo primero es milagros. Lo segundo es revelación. ¿Cómo? ¿Qué es revelación? Revelación es una sola cosa. Revelación de forma básica es la sabiduría de Dios de manera que tu mente lo pueda entender. Eso es revelación. Revelación es cuando tú recibes la sabiduría de Dios de una manera que tu mente lo puede entender y procesar. Oiga bien, hermano, revelación no es salir de un culto y decir: ¿qué clase de revelación? Ok, ¿de qué habló el pastor? No entendí muy bien. Pues no es revelación. Eso fue un reguero. Lo que hicieron fue impresionarte con 3 palabras griego, 3 palabras de aquello, de lo otro, para decirte, ¿verdad? Y te hablaron en todos estos términos allá arriba, y qué tremenda revelación. Y es bien curioso que la gente confunde revelación con estilo, porque alguien grite 3 cosas, eso no quiere decir que sea revelación. Porque alguien te grite 4 cosas, eso no quiere decir que ha revelado nada. Revelación es cuando tu mente comprende la sabiduría de Dios y la puedes procesar y te lleva a un nuevo nivel. Y ahí es cuando mi vida comienza a cambiar, porque ahora yo comienzo a recibir de Dios. Ahora sé lo que tengo que decir, ahora sé lo que tengo que hablar, ahora sé cómo tengo que moverme, ahora sé poner a la gente en el lugar correcto. Y esa revelación llega de muchas maneras. Esa revelación llega directamente de Dios, esa revelación llega por la gente, esa revelación de Dios llega
a mi vida de muchas formas, a través de las experiencias, pero ahora ya yo puedo depender de algo más grande que meramente era un milagro. Es la sabiduría de Dios que viene a mi vida y que ya yo he entendido en mi mente cómo operan las cosas, cómo funcionan las cosas. Tú y yo muchas veces no necesitamos más un milagro económico. Tú necesitas un milagro económico para comenzar, pero después necesitas revelación para poder mantenerte en el mismo milagro económico, porque si no, lo que tendrías a Dios es como welfare. Tú no puedes tener a Dios como welfare, salvándote todo el tiempo con milagros económicos. Con milagros económicos tiene que haber un momento donde tú puedas saber, ¿sabes qué? Dios va a proveer, y si Dios va a proveer como quiera, pero tiene que haber un momento donde tú digas, de ahora en adelante es la revelación de Dios sobre mi vida que me va a conectar con la gente correcta, que yo voy a saber decir lo que tengo que decir, voy a saber hablar lo que tengo que hablar, y ahora yo comienzo a tener confianza porque ese proceso de revelación en mi interior me da la capacidad de poder enfrentar cualquier cosa que venga delante de mí. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.